¿Cómo están, señoras y señores, amigos del programa Voces de la Asociación de Locutores del Perú? Los saluda Gregorio Azabache Mera. Hoy día viernes 24 de junio del 2022, el Día del Campesino, como fue tal instaurado por el general Juan Velasco Alvarado, presidente de la República, en el marco de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria el 24 de junio de 1969. ¿Se acuerdan de Juan Velasco Alvarado, ¿no? El hombre de la Revolución? Pero inicialmente esta fecha fue establecida como Día del Indio por el presidente Augusto Beleguía. Esta celebración data de la época de los incas, cuando se consagró el 24 de junio como un día especial para rendir homenaje y agradecer a la Madre Tierra por los frutos que brinda al hombre. En el Cusco coincide con la festividad del Inti Raymi, la fiesta del sol, que es esperada por miles de turistas que han llegado a la ciudad imperial para disfrutar del evento, mientras que en otras regiones se celebra a la par el día también de San Juan. Así que damos inicio al programa Voces de la Asociación de Locutores del Perú, a través de la plataforma de la Federación de Periodistas del Perú y también del canal cultural. En el otro distrito, el más poblado de Lima, se encuentra José Luis Galarza. ¿Cómo está José Luis Galarza? Buenas tardes. Ante todo, muy buenas tardes, amigos oyentes. Muy buenas tardes, estimado Gregorio Azabache Mera, presidente de la Asociación de Locutores del Perú. A nuestro amigo Ángel Dueñas también, Sánchez, quien es presidente de la Federación de Periodistas, y a nuestra productora Delia Reyes, como también nuestro amigo Sergio, quien realmente siempre se preocupan por estos temas culturales. Hoy es un día muy especial para San Juan Lurigancho también, Gregorio. Hoy día San Juan Lurigancho, recuerda, es el nombre compuesto, San Juan por nuestro santo patrono y Sí, Lurigancho claro. por nuestra autenticidad, independencia. San Claro. Juan Lurigancho. Y nos alegra bastante que hoy día tenemos una conciencia de lo que es el campesino. Hace muy poco hemos tenido diversas formas de protestar al campesino, pero valoricemos al campesino hoy en día a reflexionar. Hemos visto que nuestro presidente ha viajado por toda provincia a prometer. Pero señor presidente, escuche, usted promete, no vas a comprometer, sino con hacer las cosas. A todas las provincias he visto viajando, me alegro muy bien. Pero recuerdo usted es del campo, campesino. Entonces, comprometamos pues con este tema de San Juan de Lurigancho, donde nuestro amigo Juan Velasco en el año 79, Gregorio, estábamos muy jovencitos, recordamos cómo tuvo el tema de la reforma agraria. Dijo, Claro. la tierra es para que la trabaja, la Así. cultura laboral es para que la trabaja. Bueno, en ese entonces estaban preparados los campesinos. Hoy en día, después de muchos años, ya el hombre del pueblo ha venido acá a las universidades, ha venido acá al Instituto Tecnológico, al Instituto de Corral, mis saludos por la gran feria que hizo. Este 28 se presenta en la feria interinstitucional a nivel nacional, a nivel de Lima. Todos los institutos, mis saludos, y por eso nuevamente la educación técnica es lo que el país necesitamos para transformar nuestros productos y no salir material, pero saber crear industrias, saber crear industrias. Bendiciones a todos San Juan Gancho y a todos los educandos a nivel nacional. Claro, Amén. seguiremos conversando sobre esta fiesta del Día del Campesino y también del Día de San Juan que están celebrando en la selva oriental. Y a propósito, José Luis, efectivamente, el gobierno ha organizado hasta la fecha, según datos de los medios de comunicación, para ser preciso con el comercio, 17 consejos de ministros descentralizados. Y de las 238 promesas hasta la fecha, hasta las 15 sesiones hasta la fecha, 12 iniciativas legislativas fueron concretadas. Sin embargo, la mayoría de anuncios del presidente Pedro Castillo y los ministros no solo siguen pendientes, sino que su realización requiere grandes recursos, una burocracia eficiente y creativa, y tiempo para llevarlos a cabo. De acuerdo con el analista político que ha escrito esta nota, es Paulo Pilca. Imagínate todo lo que viene viajando en el interior del país, prometiendo, pero no ejecutando, ni siquiera teniendo la más mínima idea de cómo lo va a ejecutar. Así pues, se genera más burocracia y significa que hay una tremenda improvisación en el gobierno. Es cuenta de lo que damos los medios de comunicación,
es parte de lo que viene realizando el actual gobierno. No estamos calumniando, no estamos injuriando, no estamos inventando cosas, son hechos que suceden y que a través de los medios de comunicación se dan a conocer con las transmisiones en directos que sean. Y entonces, no puede decir algunas personas que se inventa la mala prensa, no lo deja trabajar. 17 consejos ministros hasta la fecha, 238 promesas y solamente 2 iniciativas legislativas. Entonces, va para el análisis. Pero antes de ir desglosando lo que hemos planteado, vamos allá a contactarnos, porque ya la vemos en la plataforma informativa de la Federación de Periodistas de Perú, a Isabel Correa Salazar. Sí, ahí está Isabel Correa Salazar, cantautora afroperuana, intérprete, reconocida como una de las más importantes de reggae rock en español, conocida como Isabel Omega. Ella está hoy en Voces para hablarnos sobre su presentación artística de rap y reggae por la diversidad cultural de este martes 28 de junio. Isabel es también periodista, qué bien, gestora cultural y consultora política, presidente del UNDU, Centro de Estudios y Promoción Afroperuana. ¿Cómo estás, licenciada Isabel Correa? Bienvenido al programa Voces de la Asociación de Locutores del Perú. Buenas tardes. Tienen que prenderse el micrófono. Ahí está, muy bien. Buenas tardes, encantada de saludarlos tanto a Gregorio como a José Luis y de compartir con la Asociación de Locutores del Perú en este espacio de voces. Muchas gracias por la invitación. Bueno, coméntenos sobre su actividad artística, periodística, también política. Sí, bueno, en realidad estamos en este momento impulsando una campaña desde el UNDU, el Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos, llamado Por una Educación sin Violencia ni Racismo. Y en ese marco de la campaña vamos a realizar una serie de presentaciones, tanto políticas como artísticas, porque creemos que para impulsar una sensibilización sobre este tema que lamentablemente se está viendo recientes casos y con mayor frecuencia. Desde hace un año ya desde el Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos, LUNDU, mediante diagnósticos habíamos indicado de que era muy probable que la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes al retorno de la escuela puedan tener dificultades al momento de nuevamente interrelacionarse y sobre todo estos temas tocar esos temas tan importantes como discriminación, racismo, violencia en las escuelas es algo que no debemos descuidar. Quizás en ninguna etapa de la formación del alumno o alumna. Entonces, tenemos este lunes 27 de junio en el Congreso de la República, en la Sala Quiñones, junto al despacho de la congresista Susel Paredes, esta presentación de la campaña por una educación sin violencia ni racismo. Nos van a acompañar representantes de los sectores del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y el martes 28 de junio vamos a estar en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería con un evento llamado Rap y Reggae por la Diversidad Cultural con uno de los más importantes exponentes del rap nacional aquí, llamado Pedro Mo, y en mi caso voy a representar el reggae. En mi caso yo soy Isabel Correa, pero también me conocen como Isabel Omega. Ya tengo cerca de 20 años de trayectoria musical y ahí lo pueden ver en pantalla, es en el marco del Mes de la Cultura Afroperuana y el ingreso es libre. Entonces queremos compartir también con la comunidad educativa universitaria estas reflexiones de la valoración de la diversidad cultural, de cómo se fortalece cada uno de nuestras identidades, porque cada quien con su origen y con sus elementos culturales tenemos que empezar a respetarnos, tolerarnos y sobre todo conocernos. Entonces, nosotros creemos que a través de ritmos como el rap y el reggae, que están quizás más ligados a los jóvenes, también podemos llevar estos mensajes que para nosotros son muy importantes. Entonces,
Hay una serie de actividades, lunes 27 en el Congreso de la República y el martes 28 en la Universidad Nacional de Ingeniería, siempre con esta consigna, ¿no? De llevar un mensaje de no violencia, de no discriminación, de no racismo y de valoración de cada persona con sus identidades, con sus orígenes y respetando la diversidad cultural del país. Y esto parte, lógicamente, Isabel, de la educación, ¿verdad? De la inclusión que haya en la aula, de la apertura, de la enseñanza de los docentes. En este caso, en el Congreso, ¿qué es lo que ustedes están planteando para luchar en contra del racismo? Sí, en realidad hay un tema que nos interesa bastante, que es cómo es que la ley anti-bullying se preocupa de incorporar explícitamente el tema del racismo. Es decir, si detectamos diversos tipos de violencia o diversos tipos de discriminación hacia el alumno de parte de los alumnos o de los docentes, yo creo que, y creemos todas las compañeras, que debería de estar específicamente, porque si no se especifica, la gente no va a denunciar por este tipo de temas. Entonces, existe la evidencia de que hay un alto índice de discriminación en el aula por identidad étnico-cultural, étnico-racial, como se le quiera llamar, pero es básicamente por el origen del alumno y por sus características culturales. Entonces, si en la ley anti-bullying y en el manual del CICB y en todos los protocolos de atención a la violencia escolar del Ministerio de Educación no se pone explícitamente que hay una manera de violentar al alumno llamado racismo o llamado bullying racial o llamado discriminación étnico-racial, cualquiera de estos términos, difícilmente se va a poder tomar cartas en el asunto. No se va a poder denunciar por este tipo de temas, no se va a poder reportar y no se va a poder luego evidenciar estos casos y por lo tanto las políticas públicas no van a ser efectivas para este tipo de casos. Ya hay proyectos en el Congreso incluso para sancionar efectivamente, fuera de los 3 años y medio que ya se consigna en el Código Penal, en los casos de discriminación étnico-racial. Y ya se está pidiendo incluso una pena efectiva en algunos proyectos del Congreso. Pero si esto específico no se menciona en la ley anti-bullying, en el manual CICB del Ministerio de Educación, difícilmente creemos que vaya a haber algunos cambios. Entonces, nosotros estamos motivando a que se generen estos pedidos, ¿no? Que haya estas reformas en la ley anti-bullying, en los cambios de los manuales del CICB y también posteriormente a estos cambios, a estas reformas, que haya una capacitación constante y sensibilización a toda la comunidad educativa en general, ¿no? Llamamos docentes, padres de familia, alumnos y ciudadanía en general, ¿no? Creemos que tenemos que apostar por conocernos, empezar a difundir las diversas culturas, los diversos pueblos, los diversos elementos culturales de cada una de las personas que conforman este país, para que no hayan estos roces. Es decir, si no nos empezamos a conocer, la gente va a seguir haciendo pugnas, haciendo burlas, haciendo chistes, haciendo mofa en cada uno de los espacios educativos. El Perú tiene 55 pueblos originarios ya identificados por el Ministerio de Cultura, reconocidos por el Ministerio de Cultura, 48 lenguas indígenas. Entonces, imagínense la diversidad que aún hay por conocer, porque esto no solamente ocurre para población afroperuana, para negros, mulatos, ambos, sino también ocurre para la población originaria andina y amazónica, en donde mayoritariamente hay diversidad de lenguas y hay diversidad de elementos culturales que definen a cada persona. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer al respecto, pero queremos desde el UNDU contribuir a eso a través de las comunicaciones, del arte, de la cultura. Claro, y es un trabajo paulatino, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya tienen trabajando ustedes con Lundú?
para poder hacer... Bueno, con Lundú ya tiene 21 años, más de 20 años de formado. Ya tenemos varias generaciones de compañeros, compañeras activistas, diversos profesionales, sobre todo de las comunicaciones, que nos hemos dedicado por muchos años a generar evidencia, a la investigación, a los diagnósticos, para luego hacer propuestas, porque nosotros creemos, sí, que hay que movilizarnos, que hay que alzar la voz cuando es necesario hacerlo, pero con propuestas, ¿no? Llegar a los espacios de toma de decisiones, a los espacios políticos, a los sectores, siempre con propuestas técnicas que puedan generar cambios, porque de lo contrario nuestra lucha, nuestra voz, todo nuestro tiempo y energía no va a llegar a ningún lado si es que no hay una propuesta concreta de cambio. Claro, Entonces, quería preguntarles si se sienten escuchados en estos 21 años que vienen trabajando. ¿Hay algún avance? ¿Les han abierto la puerta? ¿Hay alguna intención de los gobiernos que han pasado? Porque son 5 años, son aproximadamente 4 presidentes, ¿no? sí, sí. Bueno, definitivamente han habido cambios, ¿no? No es la misma realidad el año 2000 que el año 2022. Definitivamente que antes, por ejemplo, nuestra gran preocupación en ese entonces, cuando se inició el Lundú, todos en realidad formamos parte de la juventud afroperuana, la juventud política afroperuana, el movimiento. Eh, Nuestra principal preocupación como mujeres jóvenes afroperuanas era el sexismo, la hipersexualización, el acoso que se vivía en las calles sobre nuestros cuerpos. Es decir, yo salía de mi casa o cualquiera de mis compañeras salíamos de nuestra casa a la esquina donde está el kiosco de periódicos y ya veíamos los cuerpos de las mujeres afrodescendientes que eran vedettes expuestos en los puestos de periódicos, en periódicos de farándula, de deporte, en las contraportadas, ¿Ya? Claro. y los cuerpos expuestos ahí. Entonces, eso que antes nos parecía muy normal, ya no existe para nuestras niñas afroperuanas en este momento. Es decir, ya no tienen ese ejemplo, ya no viven con esa consigna de que si quieren ser reconocidas, tengo que ser así, Ya, claro. o no me queda más que me traten así, ¿no? O sea, no hay otra alternativa de éxito que tenga que ser así, ¿no? O en todo caso, si era verano y uno se muere de calor y tiene que salir en short y tiene que salir en polo y no llegabas ni a la esquina porque ya te estaban diciendo de todo. Así es, Entonces claro. uno resignada tenía que regresar a la casa y ponerse como si fuera invierno, con cosas anchas y mucha ropa para que no te fastidien. Esa realidad ya no existe para las niñas afroperuanas, para las niñas y adolescentes. Yo no digo que esto no se haya ya eliminado, erradicado, porque siempre hay nuevas formas a través de géneros musicales, a través de otras formas de comunicar, pero eso que era tan invasivo como los medios de comunicación, las portadas, las contraportadas, eso ya no existe. Otra Claro. cosa que ya no existe y que también hemos contribuido en parte a ese trabajo, es la exagerada y normalizado racismo y discriminación que habían hacia las personas afrodescendientes también en los medios de comunicación. Yo sobre todo hablo de la prensa escrita, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, había animalización del futbolista afroperuano o de la deportista afrodescendiente. Serena Williams se engoriló con atacante, con opositora. Ya, Esos eran los titulares. sí, Esos eran los titulares, ¿no? Morocha, Morocha dice que se va a sentir, Morocha se enfurece, deportista, voleibolista se engorila con árbitro. Esos titulares existían hace 10, 12 años y eso ya no existe. Antes existía un periódico llamado El Bocón, que viene de una columna, pues, que recordamos desde Pensa, desde Ojo, y que luego evolucionó.
y tenía esta mala costumbre de exacerbar la boca y los rasgos de la persona afrodescendiente, igual que como personajes que ya también han venido del mundo de la comicidad y que no necesariamente representan con dignidad a las personas afrodescendientes. Entonces, todo esto ya no existe de esa manera, ¿no? Esa manera violenta de representarnos ya no existe, Dime, ¿no? no es, Que, no es- que muten, ¿no? Que se transformen, pero y nosotros hemos formado parte digamos, de esas defensas de la identidad cultural afroperuana. Nosotros a través del Observatorio Afroperuano, un proyecto que tuvimos de seguimiento de los medios de comunicación con 2 publicaciones, Ujú. hemos elevado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, y de esa manera se sancionó al programa El Negro Mama y se retiró Sí, de claro. la programación y se hizo una sanción efectiva al canal de televisión. Eso estamos hablando del 2011 o 2012. Sí, sí. Entonces, sí han habido cambios, sí nos hemos sentido escuchadas, sí hemos ido con propuestas técnicas, y es una cosa constante, ¿no? Porque cada vez hay que siempre hacer incidencia, sensibilización, porque luego la gente piensa que es normal y no lo es. Claro, precisamente era mi pregunta eso, ¿no? No hay mucha sensibilización, personas muy sensibles a creer que se están ofendiendo y estamos viviendo un estado, entre comillas, de modernidad y utilizan en el caso del periodismo la replana, la jerga, cuando tú te referías a los diarios, ¿sí? A ver, Sí, ¿cuál es tu análisis? sí, lo que personalmente yo considero es que el Perú ha sido construido de una manera inequitativa, es decir, hemos vivido siempre en inequidad. Siempre ha habido esta suerte de sistema de castas en donde, ¿no?, la base de la sociedad peruana estaba constituida por afrodescendientes e indígenas y solo unos aristocráticos o quienes a través de su mestizaje podían ascender a mejores oportunidades. Eso lamentablemente fue la estructura de la sociedad peruana. Así se construyó este país. Y la manera en cómo se ha comportado la sociedad peruana del siglo XX para poder ser aceptada ha sido básicamente bajo el uso, entre comillas, de lo criollo o de lo burlesco o de lo cómico. Entonces, a través de que yo soy gracioso y te caigo bien, la gente se ha podido hacer de una mejor condición social, de un mejor ascenso social, etcétera, independientemente si es profesional o no. Es decir, si a una persona le caíste bien en algún momento del año 10, 20, 30, 1940, probablemente te haya dado un trabajo y probablemente con eso hayas podido salir de la pobreza a base de tu gracia, de tu facilidad de palabra o de caer bien a alguien o de poder ser extrovertido. Esa situación del peruano migrante en Lima, de esa situación del peruano limeño empobrecido y de querer salir adelante, se ha habido representado en muchos personajes cómicos o en mucho de la música que ha popularizado el Perú. Entonces, la gente cree que eso es normal. Es decir, estamos hablando de que ese imaginario se ha construido de abuelos, padres, hijos y ahora nietos. Entonces, cuando nosotros veíamos el Tornillo, Camotillo, Risas y Salsa, Risas en América, los cómicos ambulantes, nosotros hemos pensado y nos hemos reído junto a ellos de que todo eso es normal. Era normal, claro, claro. Y eso es violento. Porque Claro. te dicen cholo, te dicen negro, te dicen gordo, te dicen feo, te dicen de todo. Y todo con el pretexto de hacer reír, de hacer rating, y eso es violencia. A ver, Violencia
que se evidencia en nuestra sociedad. La sociedad peruana es una de las más violentas que yo he podido analizar en relación a medios de comunicación en Latinoamérica. ¿Tanto Es sí? demasiado agresivo. Sí, sí, por supuesto. Ya, Por lo menos por lo menos en los 90s, ¿no? 90, claro, claro. Los 90s hacia el 2010. A ver, Desde le el voy a dar 2012 ha habido, creo yo, una mayor amplitud y mayor cantidad de contenidos diversos, ya más más de corte cultural que ha ingresado en las programaciones. Pero siempre hemos tenido una preferencia por lo morboso, por la sangre, por lo violento. Así es. A ver, le voy a dar una alternativa a José Luis Galaza. Él se encuentra en el distrito que tiene más habitantes en Lima, San Juan de Lurigancho. Adelante, José Luis. Ante todo, mi felicitaciones, Isabel. Ya por mi estructura te das cuenta qué tema te voy a preguntar. Para hablar de eso hay que tener empatía. ¿Cierto, Morena? Con el cariño que nos merecemos. Por ejemplo, el término morena. Yo no pedí que me llamen de esa manera porque yo tengo un nombre que dice aquí Isabel Correa. Y ese es mi nombre. Por ejemplo. Por ahí va el tema. Por ahí va el tema. Por ejemplo. Recordarás con toda pena en la época de Ferrando cómo Tribilín se prestaba el mismo a que el moreno lo manche, lo dañe. Claro, imagínate la exposición de este personaje de Tribilín, él mismo ejerciendo racismo sobre él mismo. Eso se llama endorracismo. Cuando la persona, siendo una persona a la que infringen racismo, también permite racismo. Correcto. Ahí era mi pregunta. ¿Cómo elevar la autoestima nosotros que tenemos de esta descendencia afroamericana? Afro somos, con orgullo, lo digo porque yo he triunfado. Yo he triunfado como profesional, como carismático. Y el moreno de por sí es, entre comillas, es alegre, es salsero. He sido director de muchos institutos superiores, por si acaso. ¿eh? Y realmente, pero no, eso no basta. Sino basta también decir también, tú que estás hablando, con la PAFA, Gregorio Durán, cómo está apoyando con la PAFA cuando hablamos de los colegios. Colegios son padres de familia, alumnos, profesores, y también la comunidad social, cómo nos están mirando a nosotros, y el cambio que ha hecho es cierto. Yo tengo 62 años y he visto todo ese proceso, por ese caso, ha sido víctima de lo que... Pero cómo elevar la autoestima, yo tengo una autoestima recontra elevado, pero cómo elevar al propio, cuando le dije a una señorita, mande una foto para su currículum, y me manda la misma Mr. Sabro, me manda en ropa de baño. Yo me escandalicé y hablé con su padre. ¿Cómo es posible que tu hija se me presente así con ropa de baño? Me has hecho recordar lo que dices tú. ¿Dónde está la autoestima de nuestros hijos de nuestras generaciones? Que con eso les han puesto trabajo. Entonces hay que presentar uno mismo. Tiene que quererse por acá, por eso me digo. Porque yo tengo mis hijos también, que son también descendientes de mí, y son jovencitos. Y siempre digo yo, tienen que aprender al presente a respetar, autoeducarse, autosuficiente, para llegar al autoestima elevado. ¿Qué está haciendo con la PAFA, estimada Isabel? ¿Te he escuchado? Porque realmente he visto la cantidad de música, el hip hop, el rock, música criolla, todos hablando de este tema frontal. Y recuerda, con esta música que realmente vas a felicitar, es el reclamo que hacen en Estados Unidos por los sectores marginales, frente al tema del racismo, frente al tema de la droga. En los años 80 empieza a resurgir toda esa nueva ola de reclamo con su ritmo. Y de acuerdo tú, nuestro amigo, buen amigo, sí, Nicodemo Santa Cruz, tus décimas, hoy en día, ¿cómo va? Bueno, me emociono porque cuando hablo del tema, lo sé por qué lo hablo. Sí. ¿Sabes? Sí, en realidad es muy importante lo que mencionas, el tema de la autoestima. Yo creo que eso se logra con fortalecer la identidad cultural. Yo creo que muy pocas personas, y eso aún nos queda un tramo también por posicionar, es decir, ¿cuántas personas en el Perú han reflexionado sobre su identidad cultural? ¿No? Sobre
sus orígenes, sobre sus costumbres, pero sobre todo sobre sus antepasados. O sea, es decir, recuerdo que en el 2017 hubo la pregunta 25 del censo que decía, por sus costumbres y antepasados, ¿usted se siente o considera? Y ahí habían las alternativas: quechua, aymara, nativo o indígena de la Amazonía, nativo o indígena de otro pueblo. El 5 era negro, moreno, sambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente. El otro era mestizo, blanco, otro, ¿no? Entonces, la gente en regiones, todos bien felices, seguros de lo que iban a marcar. Pero Lima se volvió loca y por 2 semanas previos al censo, todos los programas de televisión, día y noche, tarde, mañana, todos estaban preocupados de qué iban a responder. Nunca se habían hecho la pregunta, ¿quiénes son mis antepasados? ¿Cuáles son las costumbres que he heredado de mis antepasados? ¿Qué me han enseñado mis abuelos? Entonces, si mi mamá es de allá, y mi papá es de acá, y mi abuelo es de aquí, y yo soy así, y yo tengo esas costumbres, ¿yo qué soy? Claro, sí, sí, sí me acuerdo, sí, claro. Esta identidad cultural fortalece la autoestima que me mencionas. Si yo sé quién soy, nadie me va a venir a decir qué soy o qué tengo que ser, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un ejemplo fabuloso. ¿Cómo involucrar con la PAFA en ese grupo de colegios? A con la PAFA, ¿lo están involucrando ustedes? Quiero saber. Disculpen. Sí, nosotros a través de la campaña por una educación sin violencia ni racismo que vamos a presentar este lunes en la Sala Quiñones del Congreso de la República, estamos no solamente invitando a los representantes de los sectores, también estamos invitando a testimonios de alumnos, de alumnas y de padres de familia, porque queremos convocar a toda la comunidad educativa a que pueda sumarse a esta campaña. Independientemente de los materiales que nosotros vayamos a compartir, es hablar del tema. Yo creo que la gente a veces quiere quedarse callada, no quiere reportar eso en el aula, y lo más importante es hablar, porque si no, no vamos a poder tener una convivencia sana, una convivencia buena, porque luego, si no suceden estas cosas, existe la deserción, existe el analfabetismo, porque el niño discriminado, burlado por su raza, etnia u origen, como se quiera denominar, ya no quiere retornar al aula, ya no quiere retornar al colegio, porque sabe que ahí puede ser un entorno violento para él o para ella. Entonces, sí estamos involucrando a la comunidad educativa en general. Correcto. Luis, ¿cierto? Sí, nos hemos cruzado en la pregunta, sí. ¿Qué preguntabas, José Luis? El daño psicológico que se hace estos jóvenes, cómo el Colegio de Psicólogos, cómo instituciones psicológicas están apoyando para lo que dije, la autoestima, la psicología del niño que le trae traumas irreparables, que no quiere seguir estudiando. Me consta como educadora. A ver, sí. Ya estamos en la parte final, Isabel. Responde la pregunta de José Luis, por favor. Sí, nosotros dentro de la estrategia que estamos contemplando es también llegar a las facultades de educación, derecho y psicología para sensibilizar acerca de estos temas. Posteriormente, y si todo sale bien, sí ya tocar las puertas específicas de los profesionales que también podrían colaborar en esto, pero también nosotros creemos mucho en la formación. Por eso es que también queremos acercarnos a las comunidades educativas universitarias. Correcto. Gracias, Isabel, por estar esta tarde con nosotros. Este importante tema. Muchas gracias, muy interesante y muchas felicidades por el espacio. Gracias. Isabel Correa Salazar, cantautora afroperuana, intérprete, reconocida como una de las más importantes reggae club en español, conocida como Isabel Omega. Ella estuvo en Voces y nos habló sobre su presentación artística de reggae por la Diversidad Cultural este martes 28 de junio. También Isabel es periodista, gestora cultural y consultora política, presidenta del UNDU, Centro de Estudios y Promoción Afroperuana. Un interesante tema y le agradecemos su presencia en el programa Voces de la Asociación de Locutores del Perú. Ya estamos en el segundo bloque de nuestro programa Voces
con el profesor de Historia y Geografía Jorge Arroyo González, miembro del Instituto Sanmartiniano del Perú y del Colegio de Profesores del Perú. Actualmente es docente del Instituto Pedagógico San Juan Bosco. Él nos visita para invitar a la conferencia Juan Bautista Túpac Amaru, personaje olvidado de la independencia, cuyo expositor es el historiador norteamericano Charles Walker y es organizado por el Instituto Sanmartiniano del Perú. Bienvenido al programa Voces y para hacer un recordario sobre este personaje que hemos mencionado, profesor Jorge Arroyo. Buenas tardes. Buenas tardes, estimado señor Gregorio Azabache. Buenas tardes también a los que nos acompañan aquí en nuestra mesa virtual y a las personas que lo siguen en su programa. Bueno, creo que ha habido un malentendido. Me toman por sorpresa porque la conferencia a la que ustedes han aludido se realizó el día miércoles pasado, el miércoles 22 a las 7:30 de la noche, pero de todas maneras, entrando al Facebook del Instituto Sanmartiniano del Perú, se puede encontrar la conferencia mencionada. Pero lo que sí puedo adelantar es que el historiador Charles Walker, que es un, vamos a decir, un peruanista, ¿no? Tiene largos años no vamos a decir estadía, pero sí va y viene constantemente, se mueve entre los Estados Unidos y el Perú. Tengo entendido también que su esposa es peruana. Estará en la Feria Internacional del Libro a realizarse el próximo mes de julio, donde hará la presentación de este otro Túpac Amaru, ¿no? Quien es Juan Bautista, y no va a presentar un libro en sí, sino es una historieta, ¿no? Lo que tuvimos el día miércoles en el Instituto Sanmartiniano fue la presentación de esta historieta, que podría llamar la atención de por qué un historiador serio, ¿no? Porque el profesor Walker, ¿no? Es conocido, entre otras cosas, por la publicación hace algunos años de este libro, ¿no? La rebelión de Túpac Amaru, ¿no? ¿No? Tiene otras publicaciones, ¿no? Una que se llama De Túpac Amaru a Agustín Gamarra, ¿no? Y bueno, es como digo, una persona a quien en el ámbito académico de nuestra historia, ¿no? Una persona conocida, especializada en la figura de Túpac Amaru, pero ahora nos presenta a un personaje, ¿no? En el cual él pretende llegar de una manera, vamos a decir, masiva, ¿no? Porque el libro que acaba de presentar, los otros libros, por lo general, pues al ser libros, siempre alejan a los lectores, ¿no? Y nosotros siendo un país que no tiene entre sus virtudes la de la lectura, lamentablemente, bueno, hay que buscar recursos, ¿no? Entonces, uno de esos recursos para poder acercarse a la lectura es por medio de lo que se conoce como la historieta o el cómic histórico. Y explico que este tipo de trabajos no son una novedad con el profesor Walker. Ya tenemos, por ejemplo, a Carlos Rojas Feria, que es un historietista bastante reconocido en nuestro país por haber llevado al conocimiento de muchos, ¿no? La vida de Francisco Bolognesi, Miguel Grau, Andrés Avelino Cáceres. Acaba de publicar este 2021 por el Bicentenario, publicó Libertadores, ¿no? Que es una aproximación a la etapa de la gesta emancipatoria, ¿no? De nuestra historia. Entonces, ¿qué es lo que permite la historieta, ¿no? La historieta permite, debido a que la trabaja un historiador, entonces por lo tanto tiene que haber el rigor científico necesario, el rigor histórico. Esto significa consultar fuentes, ¿no? Fuentes de la época. Los dibujos deben ir de acuerdo a las costumbres, ¿no? de la época, deben retratar una época pasada, lo cual no es poca cosa. Y por otro lado, los adolescentes, los jóvenes, la gente que no está muy acostumbrada a leer libros, ¿no? Donde vemos páginas y páginas y páginas y ningún dibujo, entonces se entretiene, ¿no? Se entretiene, las hojas son más fáciles de pasar y como jugando está conociendo a un personaje, ¿no? Y en este caso es Juan Bautista Túpac Amaru, que era medio hermano
del gran José Gabriel Condorcanqui y Noguera, ¿no? Vale decir Túpac Amaru II, ¿no? Entonces, repito, la conferencia esta fue el día miércoles, ¿Ya? se puede Sí, sí. encontrar en el Facebook Live del Instituto San Martiniano, y a partir de el día de mañana se puede encontrar también en el canal de YouTube del Instituto Ya, San Martiniano del Perú. ya, correcto. ¿Alguna pregunta, José Luis? Sí, sí, estimado Jorge. Quien habla es docente, es profesor. Yo ya bien creído que no le gustaba leer a la juventud, pero te digo un tema. Pero tú, Gregorio y Jorge, me dan la razón. Cómo la tecnología, ellos actualmente en el chat constantemente mandan mensajes y están leyendo ya. Ahora, ¿cómo articular esta historieta, que me parece muy, muy importante? Porque la historia, para no cometer los errores del pasado, y parece que nuestros actores políticos no leen la historia, por eso está ocurriendo lo que ocurre. Entonces, ¿cómo esta historieta de Juan Gabriel han visto la manera, cómo llegar por este tema de la tecnología a los jóvenes, a los niños, para tomar el tema de la identidad nacional? La tecnología, ¿cómo la están manejando, estimado Jorge? Bueno, una cosa es la tecnología, ¿no? Los recursos tecnológicos, y otra cosa muy distinta es la lectura, ¿no? La lectura es una actividad, creo yo, bueno, Ortega y Gasset decía que existen dos niveles, ¿no?, de lectura, ¿no? La lectura horizontal, ¿no? La lectura vertical, ¿no? Entonces, nuestros jóvenes en el chat, ¿qué tipo de lectura hacen, ¿no? Hacen una lectura horizontal, ¿no? Porque no conocen el significado de las palabras, ¿no? No es una lectura profunda, ¿no? No, tal palabra me lleva a esto, entonces a tal concepto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Juan Bautista Túpac Amaru, ¿no? Nació en Tungazuca, ¿no? Entonces, Tungazuca. Ah, ya, entonces quiero saber dónde queda Tungazuca. Cusco, ¿no? Y era hijo ilegítimo. ¿Qué significa ser hijo ilegítimo? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Es la actividad que se ha dejado de lado, ¿no? Vale decir, conocer el significado de lo que la lectura nos quiere dar, ¿no? Y por otro lado, la tecnología, que yo no soy amigo de ella, ¿no? Yo como docente definitivamente trato de emplearla lo menos posible, porque a mí lo que me interesa es el desarrollo del pensamiento crítico. Y creo yo, hasta donde mi experiencia me ha enseñado, ¿no?, que la única manera de poder hacerlo es recurriendo a ejercicios de lectura y de comprensión de lectura, ¿no? Entonces, la tecnología sí, podemos atraer la atención, hay estas preguntas de Kahoot, mucho video, ¿no? Pero en realidad lo único que estamos haciendo, y lo cual no tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada de malo, una cosa es que yo no la comparta, ¿no? Pero no tiene nada de malo, ejercitar la memoria, ¿no? Se ha satanizado la memoria como si aprender algo de memoria estuviese mal. Por ejemplo, para poder aprender historia hay que aprenderse ciertas fechas de memoria, pero eso no significa que entiendas, ¿no?, el significado histórico de tal o cual suceso. Ahora, usted, José Luis, ha mencionado algo que es importante, ¿no? Y con lo que yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, ¿no? La historia es para no cometer los errores del pasado, eso es cierto, pero también es para aprender las virtudes del pasado. Y eso es algo que no se menciona, ¿no? Siempre hablamos de lo negativo, lo malo, la corrupción, el desfalco, el chanchullo, ¿no? Pero no hablamos de que existen hombres que vencieron eso, como Ramón Castilla y la revolución de 1854 contra el presidente Rufino Echenique en el siglo XIX, ¿no? Y que intentó, ¿no?, se enfrentó a la corrupción, ¿no? Entonces, la historia sí, es para no cometer los errores del pasado, perfecto, pero también hemos actuado de manera positiva, ¿no? Entonces, esos valores Y que hay en el pregunta, pasado, ¿no?, también tenemos y que rescatarlos. mi repregunta, estimado Jorge. Sí, Yo digo claro. por experiencia, porque estos 2 años, recuerda, salimos de una etapa virtual y semivirtual, por la experiencia que tuve que tener. Yo como educador tuve que adaptarme a la tecnología, por si acaso no era muy simpatizante, no soy simpatizante. Pero el tema es empezar al joven enseñar a investigar lo que acabas de decir tú. Tengo una interpretación gramatical, sistemática, lógica. Entonces, al joven hay que buscarle cómo realmente
puede investigar. Lo que tú estás hablando es la investigación científica, la investigación que te digo, que nos dice Mario Bunge, cómo realmente tener la fuente de la característica de la investigación. ¿Cómo incentivar esta investigación? Estoy muy de acuerdo contigo, que también la historia nos ha enseñado que hay personajes que han destacado, ya han sacado adelante ese Perú profundo. Claro, mire, nadie va a negar que la pandemia, ¿no?, trajo la tecnología, por ejemplo, el Zoom, ¿no? Ya, vino para quedarse con algunas cosas, ¿no? Pero eso no significa, ¿no?, de que no podamos seguir utilizando, ¿no?, recursos que no van a pasar de moda, como por ejemplo un libro o un diccionario, ¿no? Y algo, si usted está actualmente dictando, muchos de sus alumnos usted les va a dejar una lectura y le van a preguntar, usted dirá, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, ¿qué significa la palabra transhumante? Caramba, o sea, vas a esperar una semana, 5 días para preguntarle al profesor el significado de una palabra cuando lo que hay que hacer es tomar un diccionario, ¿no? A Pablo Freire, que todo el mundo lo manosea porque era un hombre de izquierdas, ¿no? Que era un hombre que no ocultaba su filiación política, ¿no? Todo el mundo lo menciona, que sí, que hay que revolucionar la educación, pero cuando realmente estudiamos al Pablo Freire pedagogo, ¿no?, él decía cosas muy simples, ¿no? Que uno de los instrumentos de estudio de cualquier estudiante, cualquier nivel, primaria, inicial, secundaria, universidad, tecnológico, cualquiera, un diccionario es vital, es clave. Entonces, hay ciertas cosas, ¿no?, que creo yo, como diría Humberto Eco, ¿no?, nadie acabará con los libros, ¿no? Y por lo tanto no van a pasar de moda. Entonces, sí, recursos tecnológicos, ya, no quieres tener el diccionario, pesa mucho. Bueno, descárgate en la aplicación www.rae.es, ¿no?, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. O sea, ese tipo de cosas, yo creo que, adelantaríamos bastante, ¿no? Y de pronto esta comparación sea un poco exagerada, pero con la pandemia, ¿no?, hemos aprendido a lavarnos las manos, ¿no? Antiguamente, los médicos no se lavaban las manos, y cuando se dieron cuenta de que era importantísimo la higiene de las manos, muchas enfermedades, ¿no?, empezaron a disminuir, porque el médico se lavaba las manos, como por ejemplo en los partos, ¿no?, las parteras tenían que lavarse las manos y todo eso, ¿no? Eso vale decir que se adelantó muchísimo al darnos cuenta de que la higiene era indispensable. Entonces creo que podemos adelantar muchísimo si al menos conocemos el significado de las palabras que leemos. Y para eso están los diccionarios y las enciclopedias. Efectivamente, porque acá termino yo con esa parte. Lo que has mencionado es muy interesante, quiero que me escuchen mis alumnos. Saber articular los links. Tú has dicho, la nueva educación es saber articular los links. Pero acá tiene que ser todo un proceso, como ha dicho. Yo leo tributos de la prestación pecuniaria que se paga el Estado. Muy quién es el Estado, qué es pecuniaria, para qué sirven las fuentes. Entonces los links le mando, inmediatamente tiene que participar. Esa es una educación participativa. Bueno, es un tema pedagógico. Pero el tema de la pregunta es, si este tema del diccionario, que sí me parece muy importante, para mejorar nuestra cultura, nuestra dicción, para mejorar el lugar, espacio y tiempo, en este nuevo tiempo que tenemos, nuevamente recalco, cómo será el aprendizaje de la historia, cómo enseñar a esta nueva juventud que la historia sí es importante, y cómo incluirlo en los programas transversales, estimado. Esos últimos años se perdieron los programas transversales, y eso sí me preocupa. Mire, Valor, historia, cívica. mire, claro, no, y es una pregunta importantísima, ¿no? Yo tengo entendido que actualmente se enseñan 4 horas a la semana de historia, geografía, economía o sociales, como le llaman ahora, ¿no? Porque constantemente cambian de nombre, ¿no? Eso del quinquenio de la educación que Belaúnde inauguró, ¿no?, en 1980, ¿no?, 81 para ser exactos, cuando se tumbó abajo la reforma del gobierno militar. Cada gobierno, el quinquenio de la educación, ¿no? Como si la educación se fuese a solucionar en 5 años. Eso es un imposible. Eso es vender cebo de culebra, ¿no? Entonces, con 4 horas a la semana, prácticamente es imposible que un adolescente, un niño, ¿no?, pueda aprender historia, geografía, economía, educación cívica. Prácticamente, o sea, la tarea es imposible. Ya, pero no nos vamos a quedar que como es imposible no hay que hacer nada. No, hay algunos esfuerzos que se pueden hacer. Entonces, yo creo que me considero pedagogo solamente, en un solo punto, ¿no? En un solo punto, y voy a compartir la teoría que entre comillas,
trato de llevar a la práctica, ¿no? Usted sabe, estimado, de que la lectura, ¿no?, de un libro de historia hoy en día en un colegio, eso no existe. Eso no existe porque no hay libros de historia, hay manuales, que es una cosa muy diferente, ¿no? Un Pons Muso, ¿no? Un Alfredo Rebasa Costa, un Castillo Morales, un Antonio Guevara Espinosa, esos libros no existen. Entonces, ¿qué hacemos si no hay libros de historia y hay manuales, ¿no? Donde la guerra con Chile la podemos ver en 6 páginas, ¿no? Lo que antes duraba un bimestre, ¿no?, un aproximado de 20 páginas en un texto escolar, ¿no?, de 20 a 30 páginas, ¿no?, hoy día 6 páginas, y con dibujos y recursos en línea y preguntitas y qué sé yo. Entonces, ¿cómo reemplazamos eso? Enrique López Albújar escribió un cuento que se llama El hombre de la bandera. Ahí está el reemplazo. Cuentos, estimados estimada audiencia, cuentos y novelas para el aprendizaje de la historia del Perú. Dígame, si queremos estudiar el tiempo virreinal y aprender las costumbres virreinales, las tradiciones peruanas de Ricardo Palma no son una ayuda para eso. No hay que inventar nada. Ya está todo escrito. Si yo quiero leer, y disculpen que continúe, ¿no? Pero, por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro tiene un cuento que se llama Al pie del acantilado. Este cuento trata acerca de un padre con 2 hijos que tienen que, con toda una barriada, empezar a moverse de un lugar a otro porque la ciudad no los recibe y tienen que ir de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro en la ciudad de Lima. Década del 50, movimientos migratorios. Ahí podemos empezar a aprender acerca de ello, ¿no? Yo he confeccionado una lista que tendríamos que tener otro programa, pues, ¿no?, para empezar a hablar de cuáles son los cuentos, las tradiciones, las novelas que nos pueden ayudar a entender la historia del Perú. Ahora, usted habla de Simi, y ojo, aquí ya estamos haciendo eje transversal, porque estamos hablando de historia del Perú, estamos hablando de literatura. Entonces, pensamiento crítico, y de ahí uso de diccionario, y de ahí, si empezamos una discusión con los alumnos, ¿qué te ha gustado del cuento? ¿Qué no te ha gustado? ¿Qué es lo importante? ¿Qué no es lo importante? Entonces, ¿qué es lo que estamos empezando a hacer? Civismo. Listo. ¿No? Ahora que las autoridades del Minedu, ¿no?, de los colegios particulares, vean con buenos ojos que en el plan lector incluyan, porque si usted revisa el plan lector, no existen libros, no existen novelas históricas. No existen novelas históricas. ¿Qué cosas se lee en el plan lector? Es lo que podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué leemos en el plan lector? Existía lo que usted acaba de mencionar. Y ahora ya no existe. Claro, sí, pero lo hacíamos en el curso de literatura. En cambio, lo que yo trato de hacer o lo que yo trato de plasmar es, a partir de la historia del Perú, que entre dentro del plan lector por medio de novelas y cuentos, y de esa manera, ¿no?, de pronto ya no sabrá todo, pero al menos ya tiene una idea, ¿no? Como le digo, en El hombre de la bandera, ¿de qué trata este cuento de López Albújar? Es la historia de Aparicio Pomares, un guanuqueño que es llevado a pelear al sur, donde se inicia la guerra, y luego él regresa, ¿no?, con las tropas de Cáceres, en la resistencia de la Breña. Listo, ahí está la guerra con Chile. Correcto, licenciado. A ver, para terminar ya esta entrevista, porque ya estamos sobre nuestra hora final, Juan Bautista Condorcanqui Mojar, así es su apellido, ¿verdad? ¿Sí? Así es, sí, sí. Sí. Él fue el personaje olvidado de la independencia, ¿sí? ¿Cierto? Mire, cuando yo le preguntaba a Walker acerca de, porque esa fue la primera pregunta que yo le hice en la entrevista del día miércoles, él tuvo que retrucar y decir que no podríamos decir que es un personaje de la independencia porque prácticamente cuento su historia, ¿no? Este señor está con José Gabriel, ¿no? Con Túpac Amaru II está con él, pero no es alguien que mueve tropas, no es alguien que dirige la rebelión, no es alguien que está, vamos a decir, en el alto mando, ¿no? Es uno más. En el momento en que se produce el juicio, porque sabemos que a José Gabriel lo capturan en mayo, perdón, en el mes de mayo, es ajusticiado José Gabriel. Él pierde en la batalla de Tinta, ¿no?, a inicios de ese año, luego es tomado prisionero en abril, ¿no?, y en mayo él es condenado y ejecutado, ¿no? Entonces, pero los juicios continúan a los familiares, ¿no? Entonces,
Este Juan Bautista es enjuiciado por el simple hecho de ser Túpac Amaru, ¿no? Por el simple hecho de ser Condorcanqui, ¿no? Lo cual nos lleva a la idea de que las autoridades virreinales conocían la importancia de las relaciones parentales entre la población andina que venían de la época de los incas, ¿no? O épocas prehispánicas, porque no sabemos cuándo estas relaciones de lo que le llamamos AIU, ¿no? Sí. Se empiezan a gestar en el mundo andino. Entonces, este Juan Bautista es condenado ya a México, ¿no? A una cárcel en Juan de Ulúa, ¿no? Que hay en Veracruz, ¿no? Ahí en México, en la costa atlántica, pero él no llega a ese lugar y se lo llevan a España, ¿no? Y ahí en Cádiz está unos meses y luego se lo llevan a lo que hoy día es Marruecos, ¿no? Porque España actualmente todavía tiene en un lugar que se llama Ceuta, ¿no? Ceuta y Melilla, son dos enclaves en Marruecos, ¿no? Ahí dentro de España. Y él va a permanecer ahí aproximadamente hasta 1822, o sea, va a estar 34 años prisionero. Y eso es lo que llama la atención de este personaje, ¿no? Eso es lo que llama la atención, ¿no? De haber estado con José Gabriel, haber negado la participación, no lo sabemos, pero el caso es que es juzgado y es condenado por ser un Túpac Amaru. Él regresa a América cuando ya prácticamente la América ya es libre, ¿no? Porque él regresa en 1822, ¿no? Para 1824 está en Argentina. Sí. Cuando se produce, vale decir, la batalla de Ayacucho en diciembre, él está en Argentina, ¿no? Pero, entre comillas, su nombre había surgido con algo de importancia alrededor del 1808, 1810, 12, ¿no? En lo que hoy día es Argentina, en las provincias unidas del Río de la Plata, porque Manuel Belgrano, un líder de la Revolución Argentina, tiene la idea de coronar a un inca. Entonces, Ya. como este está vivo, Ya. hay que traerlo, ¿no? Para mantener la monarquía constitucional, que era el proyecto de Belgrano y que San Martín también creía en él, ¿no? Traerlo para este proyecto de monarquía de los que es bastante olvidado, ¿no? Pero que directamente con la independencia tiene poco o nada que ver con ella, pues, ¿no? El simple hecho de ser hermano de Túpac Amaru. Así es. Ya, y que Sí. evidentemente en los colegios pues no se enseña. No, es un personaje bastante, vamos a decir, bastante escondido, ¿no? Ya. Bastante escondido, que el profesor Walker, pues, ha visto por conveniente ponerle luces, pero el año pasado, ¿no? El año pasado se puso de moda un poquito en los círculos académicos porque se publicó este libro, ¿no? Ya. Que se llama El dilatado cautiverio. Cautiverio, ¿no? claro. Ya, pero este libro, ya, en realidad, lo que pasa es que cuando llega Juan Bautista al Río de la Plata, el presidente Bernardino Rivadavia le dice, mira, ¿sabes qué? Te vamos a dar 30 pesos mensuales, ¿no? Pero con la condición de que tú escribas tus memorias. Ya. Él escribe sus memorias, muere en 1827, ¿no? Él escribe sus memorias y cuenta, pues, ¿no? Sus periplos, porque, ojo, 34 años en la cárcel, ¿no? Sí. Entonces, pero en ese lugar Ceuta donde él está, no está en una prisión como podríamos imaginarnos hoy en día tras barrotes, sino al parecer era un lugar donde podía haber ciertas libertades de caminar por ahí, ¿no? Entonces él iba escuchando cosas como, por ejemplo, la Revolución Francesa, el triunfo de la independencia de los Estados Unidos, la invasión de Napoleón, que tiene una influencia poderosa en la independencia de América. Entonces, todo ese tipo de cosas lo hacen un personaje interesante, ¿no? Como que es un testigo indirecto de lo que va ocurriendo y luego él escribe todas y cada una de sus memorias, ¿no? Entonces, este personaje que ha sido estudiado por Juan Manuel Chávez, un connacional nuestro que vive en España, Sí. que es este libro de aquí, ¿no? Han publicado sus memorias y él ha agregado un par de estudios, ¿no? Para darle un poco más de volumen al libro y poder ponerlo a disposición, pues, de la gente, pues, que es curiosa, que quiere conocer acerca de Juan Bautista Túpac Amaru. Correcto, profesor. ¿Dónde podemos seguirlo a usted? Otras actividades que tienen ya programadas. Mire, los días lunes, ahorita en el Colegio de Médicos de Lima,
¿Ya? estamos desarrollando un curso que se llama Democracia en el Perú, Historia de los partidos políticos y las elecciones. Son 12 sesiones. Este lunes entramos a la sesión número 8, ya estaríamos entrando al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que alguien podrá decir, pero partidos políticos en un gobierno dictatorial, es que sí los hubieron, sí hubieran ciertas libertades, ¿no? El curso va de los días lunes, hay que seguir al Colegio de Médicos Lima 3, con números romanos, ¿no? Y los días miércoles, todos los miércoles a las 7:30 tenemos un encuentro en el Instituto San Martiniano, porque yo dirijo el programa que se llama Miércoles de Historia desde el Instituto San Martiniano del Perú. ¿No? ¿Qué Todos los tema miércoles a dirige? las 7:30 es un programa de entrevistas, es un programa de presentación de libros, que no es un programa, vamos a decir, académico, ¿no? No es algo especializado donde hablan historiadores y hablan en su jerga y solamente entre ellos se entienden y se pasan la pelota entre ellos porque nadie conoce sus investigaciones, excepto, no, lo que propone el Instituto San Martiniano del Perú es tratar de mantener vigente la memoria de los padres fundadores de la patria y contribuir al engrandecimiento de los valores cívico-patrióticos, ¿no? Por medio de este programa, ¿no? Va los miércoles a las 7:30 y aprovecho en invitarlos a los que nos están escuchando porque vamos a hablar con Óscar Palomino, Ujú. un historiador de San Marcos que trabaja en lo que es el diseño de libros y textos escolares. Vamos a hablar sobre los 199 años de José Olaya, ¿no? Uno ¿Ya? de los mártires, entre comillas, más famosos, ¿no? Pero también, pues, que no sabemos cómo es que un pescador se mete a espía. ¿Por qué un pescador tendría que ser espía, no? Claro, ¿No? claro, claro. Ujú. Entonces, el programa va hasta fin de año o hasta que nos corten el Zoom o el internet o la electricidad, ¿no? O sea, no tiene Todo es vía fecha. Zoom, todo es vía Zoom, no es presencial. No, no, es por Facebook Live, o sea, más Ya, fácil de entrar todavía. Simplemente yo entro a la página del Instituto San Martiniano del Perú, del Colegio de Médicos, y ahí están las actividades, ¿no? las actividades, correcto. ¿Y lo del colegio médico también es vía Zoom o es presencial? No, por el Facebook Live también, Correcto. por el Entonces, Facebook el Live lunes en el del... colegio médico 3, región 3, y Sí, los miércoles el Instituto San Martiniano, ¿verdad? sí, entramos por Instituto San Martiniano del Perú a las 7:30 y ahí estamos entrevistando, conversando un poco de historia, que es una manera bastante amena también de aprender, pues, ¿no? Con Correcto, correcto. especialistas, con profesores, con historiadores, ¿no? Que nos van a ayudar a poder conocer un poco más la historia y mucho más en este mes de julio, ¿no? Que es mes de la patria. Y tenemos por ahí algunos programas especiales, porque a veces algunos amigos de Argentina, de Chile, de Colombia, ¿no? Nos acompañan con sus investigaciones, ¿no? También amigos del interior del país, ¿no? Hemos tenido profesores, pues, o investigadores de Ayacucho, de Chiclayo, ¿no? De Ica, ¿no? Entonces la idea es descentralizar un poco la Correcto. y Muchas por- gracias por estar esta tarde con nosotros y compartir sus conocimientos. Ok, listo. Muchísimas Correcto. gracias también. Buenas El tardes. doctor Jorge Arroyo González, miembro del Instituto Samantiniano, estuvo en el programa Voces de la Asociación de Locutores del Perú. José Luis, ya en la parte final, nos hemos pasado aproximadamente ya 11 minutos. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Además, agradecer a la voz sin voces también, porque hay personas que no tienen voces, pero acá realmente están dando su voz de cultura, de educación. Decirle que también hoy día es San Juan Bautista, recordar a San Juan, al que bautizó a Jesucristo, vio la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, donde se ve el misterio trinitario. Y ver también San Juan el apóstol, y ver también el San Juan en la historia, o sea, lo felicito porque a mí me gusta la historia, me gusta mucho, yo soy sanmarquino. Y recuerda, Gregorio, mismo que teníamos que esperar una cola para poder entrar a la biblioteca. 2, 3 horas en la biblioteca. Imagínate con esa facilidad. Hay que seguir leyendo. Y tú me das la razón, Gregorio. Eres de mi época. Que Dios te bendiga. Muy bien. Bendiciones. Amén. Yo soy un poquito menor que tú, José. Bueno, gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias también a la plataforma informativa de la Federación de Periodistas del Perú, al canal cultural que nos permite llegar a todo el Perú y al mundo, y a la página de la Asociación de Locutores del Perú. Gracias a nuestra producción general, la licenciada Delia Rey Otárola, canal cultural, el director Sergio Jiménez, y el presidente de la FPP, el doctor Ángel Sánchez Dueñas, y nuestro amigo y colega
Erwin López en los controles maestros. Con nosotros, hasta el próximo viernes 1 de julio, Dios mediante. Muchas gracias. Buenas tardes. Amén.